¿Es correcto que el trabajador pague ganancias, que el jubilado pague ganancias? Y si tiene que pagar, ¿a partir de qué montos debería estar pagando? Porque hoy cuando uno mira 5.000 pesos, bueno, hoy ya hay una porción importante, hoy con el nivel, hoy el costo de la canasta familiar, en algunas provincias, estuve en mediciones que hacen las provincias, le da de canasta familiar 4.500 pesos. O sea, rápidamente aquel que está por arriba un poquito del costo de una canasta familiar ya está pagando el impuesto a la ganancia. ¿Cómo debería ser el punto ese? Opino yo. Sí. A mí me parece que la primera pregunta, que es si está bien que un trabajador pague o no el impuesto a las ganancias. Y un jubilado. Los jubilados están indignados. Sí. Los jubilados que pagan prioridad dicen, ¿cómo yo trabajé toda mi vida? Me descontaron y ahora soy jubilado y encima me descuentan el impuesto a la ganancia. Sí. Esta es la gran queja de ellos. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que no podríamos prescindir del impuesto a las ganancias que recae sobre el trabajo, básicamente porque nuestro sistema tributario, como todo sistema tributario, está formado por estos tres parámetros de capacidad contributiva, ¿no? La renta, por un lado, el consumo, por otro, y el patrimonio, por otro lado. Entonces, el impuesto que recae sobre la renta personal es el impuesto a las ganancias y es lo que diferencia a aquel que más gana del que menos gana. Entonces, no está mal gravar la renta, incluso la del trabajo personal. Lo que hoy afecta es esto que decimos, de los mínimos no imponibles que son bajos y lo de la escala que no se aumenta. Pero regularizando esa situación, yo creo que está bien que siga el impuesto a la renta y que se graven a aquellos que ganan más y que tengan capacidad contributiva como para... Pero eso que gana más no debería ser personal jerárquico, porque hoy maestros miles pagan impuesto a la ganancia. No sé, un camionero paga impuesto a la ganancia. Un bancario, me dijeron que bancario el 90%. O sea, yo recuerdo allá lejos, hace tiempo cuando era chico, que el impuesto a la ganancia agarraba o capturaba la renta del gerente general de una empresa, del supervisor, quizá de un capataz, pero no del operario simple, no del empleado simple. En cambio, en la estadística que dio el otro día Ricardo Echegaray, cuando puso 1.200.000, ¿no? 1.200.000 no es personal jerárquico, ahí hay de todo. Entonces está totalmente distorsionado el impuesto. Sí, sí. Yo creo que digamos, por ahí se ha escuchado que se podría tomar como base la canasta familiar, ¿no? Entonces, históricamente, el mínimo no imponible fue el doble de la canasta familiar. Si usted nos pregunta qué importe podría ser hoy a partir del cual se retenga ganancias, y 9.000 pesos podría ser un importe válido que tiene que ver con la canasta familiar. Y además, la actualización periódica también es un tema importante a incorporar en la ley o incluso hasta facultar al Poder Ejecutivo que lo haga. Hoy por hoy ocurre la actualización periódica de lo que son las jubilaciones y los aportes jubilatorios, que cada 6 meses, la ley de movilidad previsional, ¿no? Algo parecido habría que incorporar a la ley de ganancias y podría ser atando el mínimo no imponible con la canasta familiar. Ahora acá viene otra pregunta que le quería hacer. Lo siguiente, vamos a ver, yo trabajo, pago impuesto a la ganancia. Con lo que me queda voy a comprar, pago el IVA. Si compré un auto, un departamento, después me agarra bienes personales. Yo estoy pagando 3 veces. No, en realidad como bien decía Marcelo, hay 3 manifestaciones de capacidad contributiva que se pueden alcanzar, que son la renta, el consumo y el patrimonio. Pero en realidad todas derivan de la renta, porque la renta en el momento que se gana se paga, en el momento que esa renta se aplica a bienes de consumo se paga en el consumo, y cuando se atesora también es renta, pero que se atesoró en bienes o en dinero. En realidad son 3 manifestaciones que, si bien tienen una misma raíz, son manifestaciones diferentes en cuanto al momento en que esa renta es utilizada o generada. Pero yo puedo decir lo siguiente, yo con mi ingreso, sobre el cual pagué ganancias, me compré un auto. Ahora, por tener un auto, tengo que a su vez pagar bienes personales porque me excedo de un límite que también es bajísimo. Sin ninguna duda. Entonces,
no hay ahí una especie de... Lo que pasa es que son momentos diferentes. Un momento es el que se generó la renta, el otro momento es el que yo atesoro esa renta, que se supone que me pone en una situación diferente a aquel que ganó lo mismo, consumió todo y no tiene bienes. Me pone en situación diferente frente a la posibilidad de endeudamiento, yo puedo conseguir crédito porque tengo bienes de respaldo, o sea que la situación económica real del contribuyente no es tal. El tema sigue siendo siempre cuál es el piso como para considerar que un sujeto tiene suficiente riqueza, suficiente capacidad contributiva. El caso de bienes personales es casi alevoso, cuando, como bien decía Marcelo, hay un parámetro de repotenciación del pago de autónomos trimestral. Y sin embargo, es el aporte de autónomos desde el 2007, que es de cuando está vigente el nuevo mínimo de 305.000 pesos de bienes personales, y se incrementó un 78%. Sin embargo, el mínimo de bienes personales sigue estable. Esto es lo que es irracional. No es irracional, por lo menos desde mi punto de vista, que se pague por las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva. El tema es desde qué momento se paga. Las escalas son tan bajas que agarra a todo el mundo. Y además, ¿qué servicios se brindan? Porque se dice que el sistema tributario es un concepto más global. Uno contribuye al financiamiento del Estado para obtener determinado tipo de servicios brindado por el Estado. Que lo que en definitivamente tiene efecto distributivo es la prestación de servicios. Pero cuando el trabajador, además de pagar ganancias, además de pagar bienes personales, además de pagar consumos, tiene que pagar seguridad privada, tiene que mandar a los chicos a la escuela privada, tiene que pagar un montón de servicios que presumiblemente debieran ser brindados o provistos por el Estado, esto incrementa indirectamente la carga. Por eso a veces hay un debate de si en la Argentina se paga poco o se paga mucho. Algunos dicen que se paga poco, sí, comparativamente con el valor nominal de lo que puede ser una tasa de impuesto, pero en cuanto a la prestación del servicio, que es todo el sistema tributario en su conjunto, hay que medir todos estos costos extras, ¿no? Ahora, hay otro cuarto elemento que es en la asignación familiar, que tiene un tope bajo, 4.800. El que gana más de 4.800 pesos pierde de cobrar el salario familiar. O sea, yo lo que estoy viendo es que para pagar, digamos, un beneficio, la escala es tan bajo que rápidamente uno se deja de cobrarlo porque se sale de los 4.800. Y para recaudar el impuesto, la escala es lo suficientemente baja como para que entre todo el mundo. Y las cuotas que se ajustan periódicamente son lo suficientemente altas como para ir cubriendo, por ejemplo, el aumento de jubilados, ¿no? Que esas sí van parejas. Claro, el aporte, claro, la recaudación se repotencia por la movilidad jubilatoria, pero los mínimos no se repotencian en la misma medida. Claro, porque de lo contrario estaríamos ya hoy en niveles de 9.000 pesos. Claro, claro. ¿Se va a encarar una reforma tributaria en la Argentina? ¿Es necesaria? Que es necesaria, creo que hay consenso. Ahora, ¿por qué nadie encara el tema? Y es un tema complejo desde el punto de vista de la posibilidad o del miedo a la merma de recaudación, ¿no? Cuando se habla de reformas puntuales, de ir retocando algunas cuestiones, quizás es más factible que se puedan retocar y que oficialismo, oposición terminen estando de acuerdo, porque en definitiva se requiere de un debate parlamentario para esto, pero siempre está el miedo al impacto que esto puede llegar a tener por el reacomodamiento que se genera de una reforma. Pero este es un buen momento de recaudación. Sin ninguna duda es un buen momento. En los buenos momentos de recaudación uno debería hacer una reforma. De hecho, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Federación están trabajando en proyectos de reforma más integrales, por lo menos para mostrar la posición de lo que son las profesiones en este tema que nos atañe a todos. Pero en la agenda no está. No que sepamos, no, por lo menos en la agenda oficial no se ha hablado todavía de reforma tributaria, creo que por lo que decía Flavia, ¿no? El miedo al impacto de cualquier reforma en la recaudación tributaria. Pero no es, como ahora la recaudación es buena, lo que yo digo, estas reformas hay que hacerlo en los momentos buenos de recaudación, porque hay margen todavía como para encarar una reforma. Si mañana hay una situación compleja y la recaudación está en retroceso, nadie va a hacer una reforma porque entonces el impacto de una reforma sobre la recaudación en forma negativa podría provocar una situación de crisis. Sin duda. Entonces, si no lo hacemos cuando las cosas van bien, menos la tenemos que hacer cuando las cosas van mal. Pero si no la hacemos cuando va bien, que sí que nunca la vamos a estar encarando. Bueno, yo lo único que planteo es que sí, desde el año 94 que tenemos la nueva Constitución y que establecía un plazo de, si mal no recuerdo, 360 días para el dictado de una ley de coparticipación federal, estamos al 2010 y aún no la tenemos, es algo por lo menos paradigmático, ¿no?
Lo que se ve es que cada vez se avanza más en los controles fiscales, ¿no? Sí. En control fiscal de cualquier actividad económica, de Eso los es patrimonios. Sí, es positivo. Pero el campo está protestando porque le quieren controlar la cosecha. Sí, pero me parece que eso apunta a la equidad, ¿no? A que bien. no haya operaciones marginales o personal en negro. Claro, eso afecta porque el que puede vender en negro, tener personal en negro, va a pagar menos impuestos que el que tiene todo regularizado. Entonces, eso está bien. Subsidiado por el otro. Entonces, más control, lo que esperamos es que ese mayor control que está bien termine en una reducción en la carga impositiva. ¿Ustedes creen que va a ser eso? Bueno, esperamos Debiera que sea hacerlo así. en un país civilizado, ¿no? No, me da la sensación de que al revés, es decir, se quiere avanzar con los controles, etcétera, para, digamos, cerrar, digamos, elusión impositiva o evasión impositiva, pero la mayor recaudación, porque no vio lo que me llamó mucho la atención en este último anuncio, es que fue tan bajo la suba del mínimo imponible. No modificaron las alícuotas de las escalas. Y no equipararon cuarta categoría, Y no que sigue siendo un tema central y que parece no haber voluntad política. Y estamos hablando de pisos bajos, pero un trabajador autónomo que posiblemente quedó excluido del mercado laboral en el 2001, en la crisis, y tuvo que trabajar en forma independiente, que no tiene sueldo anual complementario, que no tiene asignaciones familiares, que no tiene, si se enferma, no tiene ingresos, no tiene vacaciones pagas, no tiene ningún beneficio social, el ingreso debajo del cual un trabajador autónomo soltero no paga impuesto a las ganancias son 2.160 pesos con las alícuotas actuales. ¿Pero no va como monotributista en ese caso? Puede ir o no como monotributista, depende de cuál sea. Algunos son monotributistas, otros por la estructura de clientes que tienen y porque en algunos puntos dejan de ser deducibles, están medianamente obligados por el propio mercado a ser autónomos. Y en estos casos, dígame cómo un trabajador puede vivir con 2.160 pesos, por encima de lo cual paga impuesto a las ganancias. Y con monotributo, porque tenemos que ir cerrando, con monotributo las escalas de las categorías se mantienen igual. ¿Esas deberían ser modificadas? ¿O automáticamente uno tendría que recategorizarse con la propia inflación e ir subiendo de escala? Claro, la propia inflación lleva a que quien hoy es monotributista vaya saliendo del esquema del monotributo, que desde el punto de vista de tributario es bueno, y pase al régimen general, que implica estar inscripto en IVA y en ganancias, donde se cambia la situación, ¿no? Sea del prestador de servicio o de aquel que le vende bienes. Por lo tanto, también tendrían que ir corriendo las escalas para que la gente permanezca dentro del monotributo y no se tenga que pasar para autónomo. Eso ya pasa por una decisión política de mantener el monotributo o no, porque hablando de equidad, como decíamos antes, el monotributo también tiene una suerte de inequidad entre el que puede permanecer en el monotributo y el que está en el régimen general, ¿no? La diferencia de IVA y de ganancias versus la cuota de monotributo es grande. Entonces, eso ya dependerá si se lo quiere mantener para que el comerciante esté dentro del sistema aún en el monotributo o digamos, obligarlo a salir y que pague IVA y ganancias como el resto de los comerciantes. Tampoco los guarismos son tan altos, pues estamos hablando de 200.000 pesos, porque que se diga que entre 200.001 y 300.000 hay contribuyentes, yo los inspeccionaría, porque un contribuyente de ese monto no puede mantener 1, 2 o 3 empleados con los valores salariales de hoy. Ese sujeto debiera ser materia de fiscalización, ¿no? Ok, bueno, les agradezco mucho la presencia aquí en Dominó. Esperemos que haber introducido un poco de claridad en esto que, por lo menos para un sector de trabajadores, para los autónomos, bueno, para gran parte de la población el tema impositivo cada vez aparece como una carga muy, pero muy pesada, sin hablar de todos los trámites que hay que realizar, la consulta con el profesional, etcétera, que también termina siendo también una carga para los contribuyentes. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos el próximo miércoles.